Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, los que nos siguen por el 89.5 de FM y también a los que nos siguen en televisión abierta en el canal digital 24.1. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga en una emisión más de Tetras. En esta ocasión estaré solo, dado que la maestra Rocío Méndez tuvo que salir en un viaje imprevisto. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 442-192-1293, 442-192-1293 y también al 442-192-1200, extensión 37120. Repito, 442-192-1200, teléfono central de la universidad, extensión 37120. Celular solo para mensajes de texto, 442-344-1404. 442-344-1404. También agradecemos a los que nos siguen por internet en tv.uac.mx y radio.uac.mx. Y también a la gente que ve esta transmisión en vivo o de manera diferida en TV UAC en vivo. Y nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y les recordamos que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, con la maestra Rocío, a pesar de que no está presente, siempre preparamos los programas juntos y los temas que vamos a platicar. Y hoy hay un tema obligado, que es la nueva administración de Donald Trump y las medidas que está tomando. La primera cosa que uno observa en algunos medios de comunicación es que se quiere hacer pasar una idea totalmente falsa de que se trata de una cuestión en contra de México o única y exclusivamente en contra de México. En contra de la presidenta, en contra del gobierno de la 4T, etcétera. Y no hay nada más falso. Es totalmente errado un análisis de pensar que sea así. Todos hoy tenemos acceso a Internet y rápidamente podemos darnos cuenta que eso no es así. Hay una enorme cantidad de países que han sido afectados, que están siendo afectados, que han sido amenazados por el gobierno de Donald Trump, pues en todo el continente americano, en Europa, en Asia, en África. El único continente que se ha salvado hasta ahorita es Australia, que es considerado un continente, ¿no? A veces sí lo consideran como continente, a veces no, pero digamos, si lo consideramos como continente, estaríamos hablando de que Donald Trump está actuando a base de una serie de órdenes ejecutivas en contra de los intereses de países de 4 continentes. Yo vengo documentando las medidas que va tomando Donald Trump y estamos hablando de más de 50 países. Así es que es totalmente falso pensar que es algo con respecto a México. Brevemente, en esta primera mitad, vamos a tocar ese tema a nivel global. Y en la segunda mitad, lo que corresponde específicamente a nuestro país, que está siendo afectado por estas medidas. Recordemos que todavía no tomaba posesión Donald Trump y ya estaba anunciando aranceles contra 3 países: México, Canadá y China. Ya, no nada más México, no. México, Canadá y China. Un país asiático y los 2 socios comerciales de Estados Unidos en el TEMEC.
Y el trato igual a México y a Canadá. Hay que tomar en cuenta que también hay amenazas muy fuertes. Las más fuertes es, por ejemplo, apoderarse de Groenlandia, algo que va directamente en contra de un país europeo, Dinamarca, de un país que forma parte de la Unión Europea y de un país que forma parte de la OTAN, la Organización del Tratado, organización militar, es una organización militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, Estados Unidos amenaza a sus aliados, México, Canadá, Dinamarca, pero también amenaza al principal competidor. Todas estas medidas las tenemos que ver, son medidas de tipo económico, van en contra de una guerra comercial desatada en contra de China y que no es nueva. Eso ya sucedió desde la primera administración de Donald Trump y se mantuvo con la administración de Joe Biden ante el avance comercial y tecnológico de China. Eso también lo tenemos que tener bien claro. La verdadera razón de lo que está acá atrás es una competencia en contra de China, una competencia comercial. Los aranceles forman parte de guerras comerciales. Pero también, como Donald Trump toca el tema de migración, bueno, hay otra amenaza que es muy grande, que es reapropiarse del Canal de Panamá. Es decir, quitarle a Panamá la soberanía de su canal, que costó décadas recuperarla y que se recuperó con los tratados Torrijos-Carter. Torrijos era el presidente panameño en ese tiempo, Omar Torrijos, y Jimmy Carter era el presidente de los Estados Unidos, en donde finalmente Panamá recupera su soberanía. Y por lo que vemos, estamos viendo, lo que quiere Donald Trump es apropiarse del Canal de Panamá. Ya van dos ataques fuertes a la soberanía: Dinamarca, país europeo; Panamá, país de América Latina. Y hay una tercera, no voy en orden de continentes, pero es la reciente limpieza étnica que Donald Trump pretende hacer de Palestina. Prácticamente propone, en otra medida antisoberana, quitarle a Palestina la Franja de Gaza. Después de toda esta repartición que hizo Inglaterra en Medio Oriente, lo que desató una serie de conflictos entre Israel y países árabes, pues hemos visto cómo Israel ha ido avanzando en tierras de Palestina. Por ejemplo, se apropió de las alturas del Golán, que corresponden a Siria, pero sobre todo le ha quitado tierras a los palestinos. De tal manera que a Palestina hoy en día le quedan solamente dos zonas: Cisjordania y Franja de Gaza. Bueno, pues Donald Trump ha propuesto sacar a casi 2 millones, estamos hablando de 1.800.000 de palestinos de la Franja de Gaza, y mandarlos a Jordania y a Egipto, causando también problemas a Jordania y a Egipto, pasando por encima de la soberanía de Jordania y Egipto. Ya hubo una reunión de Donald Trump ayer con el rey de Jordania, en donde el rey de Jordania ratifica un acuerdo de la Liga Árabe de que no van a aceptar esa solución. Pero hay que ver lo que está proponiendo Donald Trump. No le interesa la soberanía de Jordania, ni la soberanía de Egipto, ni la soberanía de Palestina. Quiere mover a 1.800.000 personas como si fueran objetos. Y los quiere mandar incluso lejos, a 2.000 kilómetros. Se ha hablado incluso de mandarlos al Cuerno de África o mandarlos a Marruecos, en algo verdaderamente increíble. En ese sentido, sí tenemos que ver que la cuestión va ligado porque Donald Trump está usando diferentes pretextos.
Está usando pretextos económicos, está usando pretextos de migración y está usando pretextos de tráfico de drogas. Y en ese sentido, a veces utiliza uno, a veces utiliza otro, a veces utiliza los tres, como es el caso de México y Canadá. En el caso de China, no utiliza la migración, pero sí los aranceles y las drogas. Y en el caso de la migración, pues ya le ha pegado a Panamá porque ha deportado a gente que está en los Estados Unidos de manera ilegal. Hay que decirlo, muchos jefes de gobierno reconocen que es un derecho de los Estados Unidos, pues de atender la migración ilegal a su país. No he visto a ni uno solo que cuestione esa prerrogativa del gobierno norteamericano. Pero lo que sí han solicitado muchos jefes de gobierno, entre ellos nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el mismo presidente de Panamá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, la candidata presidencial de Ecuador, Luisa González, que estas deportaciones se hagan sin violar los derechos humanos. Porque ahí se tiene, por ejemplo, otra violación de la soberanía, que es enviar a personas detenidas en Estados Unidos a la base militar de Guantánamo, en Cuba. Ahí está otro país involucrado, Cuba, en esta base militar que los norteamericanos ocupan en Cuba de manera ilegal y en contra de los deseos del gobierno cubano. Hay que decirlo que Estados Unidos tiene varias bases militares en el mundo con el consenso de los gobiernos. Tiene una, por ejemplo, en Groenlandia, a veces en consenso de los gobiernos, en consenso con las poblaciones, a veces sí con el consenso de los gobiernos, pero sin el consenso de las poblaciones. Y bueno, mandar gente a Guantánamo es algo totalmente que viola las leyes internacionales, pues es un centro de detención famoso por las torturas a gente que fue acusada de los atentados del 11 de septiembre que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, en cuestiones de migración, pues ya se han visto perjudicados principalmente países de América Latina, no nada más, También hemos visto deportaciones de gente de la India. Ahí estamos hablando ya de otro país asiático. Pero fundamentalmente, hasta el momento, las deportaciones pues han afectado a México, a Panamá, a Colombia, a Guatemala, a Honduras, a Venezuela, a Brasil, a Perú, a Ecuador. Para que se vea el amplio abanico. Por ejemplo, en la visita de Marco Rubio a República Dominicana, otro país del Caribe, se le decomisó un avión al gobierno venezolano, o se decomisó un avión venezolano. O sea, ya iban otros países. Venezuela, la migración, le decomisan un avión, interviene República Dominicana porque el avión estaba ahí en República Dominicana. Pero hay amenazas muy fuertes en contra de Europa. Los 28 países europeos de la Unión Europea están amenazados también por Donald Trump. Se supone que son sus aliados y están amenazados con aranceles. De hecho, vimos que Donald Trump en este fin de semana anuncia aranceles que se van a aplicar el 12 de marzo para las importaciones de parte de Estados Unidos de acero y aluminio. Y eso le pega pues a los principales exportadores de acero y aluminio a los Estados Unidos. El golpe más duro lo recibe Canadá, no México, Canadá. Porque Canadá es el país del que Estados Unidos importa más tanto acero como aluminio. Se ve perjudicado Brasil. Brasil ya había sido amenazado por aranceles, también está la cuestión de la migración,
pero ya había sido amenazado con aranceles por formar parte de los BRICS. Recordemos que Donald Trump ya amenazó también a los países de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, a donde los que tenemos que agregar Nigeria, a país africano, e Indonesia, país asiático, que ya se incorporaron formalmente al grupo de los BRICS. Entonces, en el caso de la India, los amenaza con aranceles, pero ya hay deportaciones. En el caso de Brasil, hay deportaciones, hay la amenaza de aranceles del 100% a todas las exportaciones brasileñas, y ahora se aplica con el acero, porque Brasil es el segundo exportador de acero a los Estados Unidos. Pero también le pega a los Emiratos Árabes Unidos, Medio Oriente. Por un lado está Palestina y por otro lado está Jordania, con esta idea. Está otro país africano, Egipto, y luego pues también Emiratos Árabes Unidos, porque es uno de los países exportadores de aluminio a los Estados Unidos. Estas medidas de Donald Trump le pegan a otro aliado, en este caso asiático, Corea del Sur, porque Corea del Sur también es un exportador de acero y de aluminio a los Estados Unidos. Le pega muy poco a China. China no es un gran exportador de acero ni de aluminio a los Estados Unidos. Entonces, es una situación muy curiosa, porque los Estados Unidos, en esta guerra comercial contra China, o usando como pretexto una guerra comercial contra China, meten aranceles a sus propios aliados. Para que nos hagamos una idea, los principales exportadores de acero a los Estados Unidos el año pasado, estamos hablando en toneladas, 6,000 toneladas Canadá, 4,000 toneladas Brasil, 3,000 toneladas México. Estamos hablando de que Canadá exporta a los Estados Unidos el doble que México. Pero esta medida de aranceles también le pega a otro país de Asia, Vietnam. Le pega a otro aliado de los Estados Unidos, Japón. Le pega a otro aliado europeo, Alemania. Le pega a otro aliado, muy aliado en Asia, que es Taiwán. Le pega a los Países Bajos, europeos, y luego ya viene China. Pero también va a tener efectos en otros dos países europeos, Rumanía y Turquía, también los Emiratos Árabes Unidos, porque además del aluminio también exportan acero, y le pega también poco, pero le pega a dos países europeos más, Italia y España. Por otro lado, en el caso del aluminio, el principal exportador con mucho de aluminio a los Estados Unidos es Canadá. Canadá exportó el año pasado alrededor de 3 millones de toneladas métricas de aluminio a Estados Unidos. 3 millones. Para que nos hagamos una idea, el segundo exportador de aluminio a Estados Unidos son los Emiratos Árabes Unidos, que exportaron a Estados Unidos 6 veces menos que Canadá. De ese es el tamaño del peso y del daño que se le hace a Canadá con los aranceles. Los productos van a costar más. Todavía hay un poco margen de negociación. Vamos a ver la respuesta del gobierno canadiense. Pero pues también se va a ver afectado Emiratos Árabes Unidos, poco China, ya lo señalé, Corea del Sur, pero también se va a ver afectado otro país de Medio Oriente, Bahrein, otro aliado de Estados Unidos, Javier Milei, en Argentina, que también exporta aluminio a los Estados Unidos, la India también exporta aluminio,
y ya le pegó, ahora sí, al quinto continente. Poco, pero ya le pegó, porque Australia también es un exportador de aluminio a los Estados Unidos. México también. Y también otro país de Medio Oriente, Omán. Entonces, Donald Trump ya le pegó a países de los 5 continentes. Y bueno, también la noticia de este fin de semana, Donald Trump impone aranceles de un 30% a empresas españolas, constructoras de torres para la generación de energía eléctrica mediante el viento. Las torres eólicas con las que se generan estas empresas, esto fue un juzgado norteamericano, y ya van a imponer aranceles a estas empresas españolas. España. Entonces, si vemos en esta larga lista países de América Latina, de Oriente Medio, asiáticos, ahora ya también Australia, poco, porque Australia no es exportador realmente de acero, pero sí de aluminio. Pero regreso a los países europeos. 28 países europeos amenazados porque Estados Unidos está presionando a los países de la OTAN a que inviertan al menos el 5% de su Producto Interno Bruto en armas, para que se preparen a la guerra. ¿Contra quién podría ser esa guerra? Contra Rusia y contra China. 5%. España, por ejemplo, es un país que no invierte ni siquiera el 2%. Se supone que los países europeos tienen un acuerdo de invertir en armamento un 2% del PIB. Y bueno, yo lo venía comentando desde hace tiempo. Ya salió Mark Rutte, actual dirigente de la OTAN, a decir que hay que pellizcarle dinero a salud, reducir el presupuesto en salud, en hospitales, en médicos, en medicamentos, para destinarlo a armas. Y también salió Rutte a decir que hay que quitar dinero a los pensionados para pasar ese dinero a armas. Esta amenaza es una amenaza de las más fuertes. Es una amenaza directa contra el estado de bienestar europeo que durante décadas ha sido el más avanzado del mundo, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. El estado de bienestar europeo comienza a construirse por ahí de 1950, después de que termina la Guerra Mundial. Es decir, es un estado social en educación gratuita, salud gratuita, de alta calidad, pensiones universales, seguro de desempleo, que ha tardado 70 años en construirse. Y Donald Trump atenta directamente contra las poblaciones de los países europeos, porque la única manera de aumentar el gasto en armas es disminuir el gasto en otro lado. Por ejemplo, disminuir el gasto en obra pública, disminuir el gasto en educación pública, lo que implica la privatización de la educación, lo que implica imponer el modelo norteamericano, en donde, por ejemplo, para estudiar la universidad, solamente estudia quien tiene dinero. En un congreso al que asistía la Universidad de Nueva York hace algunos años, profesores norteamericanos nos señalaban que de todos los estudiantes de posgrado en Estados Unidos, solamente el 20% eran norteamericanos, el 80% extranjeros. Y la razón es que los estudiantes norteamericanos terminan tan endeudados, deudas de $120,000, por ejemplo, $150,000,
estamos hablando de deudas de 3 millones de pesos, quedan tan endeudados de sus estudios de licenciatura que ya no les quedan ganas de estudiar un posgrado. Ese 20% pues es de la clase más pudiente norteamericana, que ellos sí pueden pagar cualquier cosa. Y hacia allá quieren empujar Europa. Quiere quitar el derecho a educación a muchos jóvenes europeos, pero también el derecho a la salud, porque Donald Trump quiere imponer el modelo norteamericano de salud privatizada en los Estados Unidos, donde si no tienes dinero, te mueres. Porque eso significa reducir el gasto en salud. Recordemos que Estados Unidos es el país en el mundo, en total, en el que más gente murió en COVID. Y murió más gente en COVID por no tener un sistema de salud público. Y luego, las pensiones. Seguramente, si van a aumentar el gasto en armas, eso va a implicar, por ejemplo, aumentar la edad para tener derecho a una pensión, con propuestas que, por ejemplo, voy a exagerar, pero para dar la idea, que tengas derecho a una pensión cuando tengas 80 años de edad y te mueres a los 81 años de edad, pues ya prácticamente no tienes derecho a pensión. La otra, disminuir el monto de las pensiones de manera retroactiva. Y la otra, quitar el derecho a jubilación, sobre todo para los jóvenes, para que se den cuenta el tipo de amenazas que está haciendo Donald Trump. Ucrania, aliado de los Estados Unidos, ya está amenazado. ¿Qué quiere Estados Unidos de Ucrania? Ya dijo Donald Trump, quiere que Ucrania le regrese el dinero que le han dado para armas en esta guerra proxy contra Rusia. O sea, Estados Unidos empuja a Ucrania a la guerra contra Rusia y ahora viene Donald Trump y les dice a los ucranianos, me tienen que pagar todo lo que les hemos dado en armas. ¿Cómo me lo van a pagar? Con minerales y tierras raras, que son 17 minerales muy particulares, con propiedades físicas que los hacen imprescindibles para la tecnología de vanguardia. Semiconductores, redes 5G, chips de todo tipo, etc. Entonces ya hay una amenaza directa a Ucrania, quedarse con sus minerales y con sus tierras raras. En el caso de Rusia, también hay amenaza de aranceles por ser parte de los BRICS. En el caso de Alemania, hay una intervención directa de un funcionario norteamericano que todos conocemos, Elon Musk, el dueño de Tesla, en el proceso electoral alemán que se va a llevar a cabo a principios de este año para favorecer a la organización de extrema derecha AfD, Alternativa por Alemania. También se sabe que Elon Musk, funcionario del gobierno norteamericano, está financiando a la oposición en el Reino Unido, otro aliado de los Estados Unidos. Específicamente, Musk ha venido financiando al líder de la extrema derecha británica, Nigel Farage. También amenazó a otro país de Oriente Medio, Irán, por sus amenazas por su programa nuclear. Y además, pues ya les quitó la ayuda alimentaria a países africanos como la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, República Centroafricana, Mali, Yemen, que está en Medio Oriente, y Haití, que está aquí en el Caribe. Entonces, estamos señalando que de América, pues ya van unos 15 países amenazados, de Europa, 28 en global, 6 en particular, de Asia, 5, de Medio Oriente, ya van como 10, y de África, también más de 10. Entonces, estamos viendo que prácticamente pareciera ser una guerra de Donald Trump contra el resto del mundo. Es en este contexto que vamos a tocar en la segunda mitad, que es lo que corresponde específicamente a México. Nos vamos al corte de la media hora y nos vemos aquí en esta emisión de Tetras, hoy miércoles 12 de febrero de 2025.
vueltas y ejes. Bueno, regresamos aquí en Tetras, hoy miércoles 12 de febrero, les habla Ángel Valderas Puga y platicábamos en la primera mitad. Hice un breve resumen, es un resumen, ¿eh? En realidad la cuestión es más complicada en el caso de Donald Trump, pues con estas, pudiéramos llamar agresiones. Es una mezcla entre agresiones, amenazas, intervenciones contra más de 60 países de los 5 continentes. Más de 60 países de los 5 continentes. Ya, la mitad se la lleva Europa. Estamos hablando de los 28 de la Unión Europea, más Rusia, que tiene una parte europea, Turquía, ¿no? 30 países europeos, la mitad, ¿no? Y además pegándole a aliados y no aliados. Esperemos que reine la cordura, que no se desate una guerra comercial. La Unión Europea ya señaló que no se van a quedar cruzados de brazos, lo mismo señaló Canadá. No sabemos hasta dónde se va a llegar. Pero lo que sí es que aquí hay perdedores netos, que van a ser, que son los consumidores norteamericanos, porque los aranceles significan que un producto que sale, por ejemplo, de México a Estados Unidos y se le pone un arancel de un 25%, de un 10%, dependiendo del tamaño del arancel, pues ese producto va a llegar más caro a Estados Unidos. Porque Donald Trump no es la primera vez que pone aranceles. En su primer mandato, que fue de 2016 a 2020, también puso aranceles. Esto también lo tenemos que recordar. Puso aranceles a México y a Canadá. Gobernaba Enrique Peña Nieto. Nada tiene que ver quién gobierne México. En 2016 los aranceles se pusieron contra México y contra Canadá. Aquí no es una cuestión de quién gobernaba, si PRI, PAN, Morena, absolutamente no, como dice la oposición, porque parece ser que no conocen la historia reciente del país. En 2016 se pusieron aranceles al acero y al aluminio de Canadá y de México también. Y después se llegó a negociaciones, como ahorita, en esta pausa que se tiene de las negociaciones en todo febrero. Pero también hay que tomar en cuenta, y lo tenemos que tener bien claro, que lo que hace Donald Trump son pretextos. Y también eso lo tenemos que tener claro, pretextos. Y utiliza los pretextos como le conviene. Porque el lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó una gráfica que son el comercio entre Estados Unidos y México, en el caso del acero, entre 2015 y 2024, o sea, en los últimos 10 años. Y esa gráfica desmiente totalmente, pero totalmente, a Donald Trump. Porque resulta ser que en los últimos 10 años, México ha comprado más acero a Estados Unidos que al revés. Es decir, los Estados Unidos tienen un superávit en el comercio del acero con México, más allá de que somos el tercer exportador de acero a Estados Unidos, eso no significa que tengamos un superávit. México tiene un déficit, pero además ese déficit se ha ido agrandando a partir de 2022. Simplemente en 2022, para que nos hagamos una idea, los Estados Unidos le vendían a México unos 3.7 millones de toneladas, 3.7 millones de toneladas a México. Mientras que México le vendía a Estados Unidos unos 3.2 millones.
Entonces hay una diferencia de 500,000 toneladas a favor de los Estados Unidos. Pero ese déficit para México y ese superávit para los Estados Unidos se ha incrementado pues en los últimos 2 años, porque para 2024 las importaciones de México de acero norteamericano aumentaron de 3.7 hasta 4.4 millones de toneladas. 4.4. Y las exportaciones de acero de México a los Estados Unidos bajaron de 3.2 a 2. Es decir, ahorita México tiene un déficit de comercio con el acero con los Estados Unidos superior a los 2 millones de toneladas. ¿Qué significa eso? Que el argumento de Donald Trump es falso, porque el argumento que está usando para poner aranceles es que Estados Unidos tiene déficit con respecto a los países a los que les está poniendo aranceles. Bueno, pues nuestro secretario de Economía exhibió que eso no es así. Lógicamente, un secretario de Estado no le puede decir a Donald Trump, eres un mentiroso, pero sí exhibe que miente. Y dentro de estos pretextos viene también la cuestión delicada que tiene que ver con el fentanilo. Porque los Estados Unidos, de manera muy chistosa, tienen un problema interno que pareciera ser que no quieren o no pueden resolver, y por lo tanto, como si fueran niños chiquitos, le echan culpa a otros países. Estados Unidos tiene un fuerte problema de adicciones. Según datos de varias organizaciones, casi 1 de cada 2, la mitad de los adultos norteamericanos, en algún momento han tenido que ver con drogas. La mitad, 1 de cada 2. Ese es un problema muy fuerte en los Estados Unidos. En 1971, Richard Nixon detona una guerra contra las drogas. Así como hizo Felipe Calderón en 2006, pero teniendo a un narco a la cabeza de esa supuesta guerra, Genaro García Luna, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Entonces, Felipe Calderón en 2006 hace la misma estrategia que Richard Nixon. Richard Nixon inicia la guerra contra las drogas en 1971. Para el año 2000 ya habían pasado 30 años. Cuando Felipe Calderón detona esta estrategia, 6 años después del año 2000, estamos hablando que Estados Unidos, que la estrategia de Estados Unidos ha sido un fracaso total. Ya tenía 36 años de fracaso. Y lo mismo se intentó en Colombia con el Plan Colombia. ¿Qué ha logrado Estados Unidos al interior de los Estados Unidos después de 50 años de guerra contra las drogas? Pues lo único que ha logrado Estados Unidos es aumentar el consumo de drogas en los Estados Unidos y el uso de drogas cada vez más potentes. Porque allá por los años 70 se hablaba de la marihuana o del LSD. Pero después hemos visto cristal, crack, hoy se habla de fentanilo. Muchos expertos dicen después del fentanilo van a venir otras drogas. Por ahí pasa la cocaína, la heroína, la morfina, etc. Este es un problema estructural de los Estados Unidos en el que después le quieren echar la culpa a otros países y a nosotros nos agarran de pretexto, principalmente México. Solo que ahora, en este momento, ya no nada más es México.
Recuerden que los aranceles contra China y contra Canadá es por una cuestión de fentanilo. Ahora, es sorprendente que en decenas de órdenes ejecutivas, decenas de órdenes ejecutivas, es muy extraño que si a Donald Trump le interesa que los norteamericanos no consuman fentanilo, es muy curioso que no hay ninguna orden ejecutiva que vaya en contra de la demanda de fentanilo al interior de los Estados Unidos. Está más que documentado, incluso en revistas de medicina, en documentales, que la epidemia actual de fentanilo en los Estados Unidos fue detonada por casas farmacéuticas norteamericanas productoras de fentanilo, entre ellas Purdue Pharma. Y no hay ninguna orden ejecutiva en contra de las casas farmacéuticas productoras de fentanilo, de manera legal. No hay ninguna orden ejecutiva contra los seguramente productores ilegales de fentanilo al interior de los Estados Unidos. Porque si estamos por creerle al New York Times, que saca un reportaje en donde dice que en una cocina, mini cocina de una casa de interés social en Culiacán, se puede producir fentanilo en una estufita ahí de 4 quemadores sin protección especial, con una botella de cerveza Corona y con unas cubetitas y unas palanganas, si así se puede producir fentanilo, uno se pregunta, ¿y qué eso no se puede hacer en Estados Unidos? ¿Los Estados Unidos no tienen palanganas? Tienen hasta la cerveza Corona, tienen estufas. A Estados Unidos llegan precursores químicos del fentanilo y entran por las costas de los Estados Unidos. Entonces, curiosamente, no hay ninguna orden ejecutiva contra productores de fentanilo al interior de los Estados Unidos, porque eso implica que no hay tráfico ni de México ni de Canadá, porque tomen en cuenta que también están contra Canadá. Y sobre todo a la oposición que aplaude esta cuestión de los aranceles, pues decirles que ellos son los que dejaron este problema, que eso tiene que ver también con los gobiernos del PRI y del PAN. Entonces, no hay órdenes ejecutivas contra productores de fentanilo, legales e ilegales. La epidemia de fentanilo, perfectamente documentada. El fentanilo es un analgésico, es para el dolor, específicamente se utiliza en cuestiones médicas, ciertos tipos de cánceres muy dolorosos o también en intervenciones quirúrgicas dolorosas. Y no hay órdenes ejecutivas en contra de los médicos que han venido recetando fentanilo, en general opiáceos, comenzaron con Oxycontin y que han venido recetando esto a la población norteamericana, generando una epidemia de adicción al fentanilo. Y las casas farmacéuticas lo hicieron sobornando a médicos para que recetaran Oxycontin, fentanilo, recetaran fentanilo por cualquier dolor, aunque fuera minúsculo. Y entonces generaron pues a una serie de adictos al fentanilo. Pero Donald Trump no saca ni una orden ejecutiva contra los médicos que recetan en exceso fentanilo. Está más que documentado que los médicos norteamericanos son los que más recetan fentanilo de cualquier lugar del mundo. Médicos norteamericanos. Hay más de 33,000 bandas en los Estados Unidos, a las que les llaman pandillas, les llaman gangs. ¿Qué no existen cárteles dentro de los Estados Unidos? Claro que sí, solo que utilizan otro nombre, porque de esas 33,000 pandillas, muchas de ellas deben ser cárteles. Es muy curioso que haya mafia en Italia, la Camorra, la 'Ndrangheta,
la mocromafia en Holanda, que haya mafias, así se les llama, en España, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Dinamarca, en Suecia, en todos lados hay mafias, cárteles delincuenciales, pero pareciera ser que el único país en el mundo en el que no hay cárteles son los Estados Unidos. Eso no es creíble. Tampoco hay ninguna orden ejecutiva de Donald Trump en contra de los cárteles norteamericanos. La droga se vende en los Estados Unidos, es distribuida por cárteles norteamericanos, pero no hay ninguna orden ejecutiva contra ellos. Ganan dinero, mucho dinero. Ese es el principal negocio de los cárteles. Y ese dinero se queda en Estados Unidos. Y no hay ninguna orden ejecutiva contra bancos o contra el sistema financiero que seguramente al 100% está lavando dinero proveniente de la venta de fentanilo. No hay ninguna orden ejecutiva. Los cárteles, tanto en Estados Unidos como en Canadá como en México, usan armas. Y las armas las proveen las armerías de los Estados Unidos. No hay ninguna orden ejecutiva de Donald Trump en contra de las armerías que proveen de armas a la delincuencia organizada de otros países. Ya se ha señalado que según datos de los Estados Unidos, pasan a México de manera ilegal 200,000 armas al año y que muchas de esas armas son de uso exclusivo del ejército, armas que no se compran en las armerías. Ya salió por ahí el periodista Tucker Carlson, que antes estaba en Fox News, a señalar que parte de las armas de guerra que se habían enviado a Ucrania terminan en los cárteles. La presidenta Claudia Sheinbaum, el ex primer ministro de Canadá Jean Chrétien, han hecho llamados públicos al gobierno de los Estados Unidos para que detengan la venta ilegal de armas, el tráfico ilegal de armas de los Estados Unidos, no nada más a México, también a Canadá. Pues no hay órdenes ejecutivas. Entonces quiere decir que es una gran hipocresía del gobierno de Donald Trump y que realmente no le interesa la cuestión de fentanilo. Es un pretexto, porque no toma ninguna medida contra toda la cadena que va desde la producción hasta llegar al consumidor final. Y bueno, con respecto a México, hay que recordarles a los que se regodean por estas sanciones de Donald Trump, usando como pretexto, porque es un pretexto, la cuestión de los cárteles. Hay que recordar que el cártel de Sinaloa nace alrededor de 1960. Estamos hablando de hace 60 años. ¿Quién gobernaba el país en 1960? El PRI. ¿Y quién gobernaba Sinaloa? El PRI. El cártel de Juárez nace a principios de 1970, hace 50 años. ¿Quién gobernaba México a nivel federal en el 70? El PRI. ¿Y quién gobernaba Chihuahua? El PRI. La familia michoacana y el cártel de Tijuana nacen alrededor de 1980, hace 40 años. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Michoacán? El PRI. ¿Quién gobernaba Baja California? El PRI. El cártel del Golfo nace aproximadamente en 1984. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Tamaulipas? El PRI. El cártel Jalisco Nueva Generación nació en 2007. ¿Quién gobernaba el país? El PAN, con Felipe Calderón. ¿Quién gobernaba el estado de Jalisco? El PAN. Caballeros Templarios, que va alrededor de la familia michoacana, nace en Michoacán en 2011. ¿Quién gobernaba el país? El PAN, con Felipe Calderón. ¿Quién gobernaba Michoacán? El PRD. Y finalmente, de los cárteles más importantes, de los más recientes, aquí, cerquita,
tenemos el de Santa Rosa de Lima, que nace en Guanajuato en 2014. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Guanajuato? El PAN, que lo gobierna desde hace 30 años. Entonces, esto simplemente señala la situación en la que estamos, que los cárteles de la droga en México nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron, algunos incluso se extendieron a nivel internacional, como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, en los gobiernos del PRI y del PAN. Los principales responsables del crecimiento de estos grupos delincuenciales han sido los gobiernos federales y estatales del PRI y del PAN. Entonces, también ahí hay una gran dosis de hipocresía y de cinismo. Esta agresión no es contra un gobierno, es contra el pueblo de México, contra varios pueblos, y vamos a ver, ojalá se pueda llegar mediante una negociación con datos duros a disminuir este tipo de políticas. No se nos olvide, el problema central es la guerra comercial contra China, la guerra comercial tecnológica, es el pánico, el pavor de la clase dominante norteamericana de perder la hegemonía económica, política y militar a nivel mundial, hegemonía que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entran a la Segunda Guerra Mundial, a casi guerra mundial terminada, porque ese fue el gran negocio de los Estados Unidos, entrar en una guerra cuando ya Europa estaba debilitada, la Unión Soviética estaba debilitada, y en ese momento se convirtió en su mejor negocio. Nos vemos aquí en Tetras la próxima semana con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Les manda un cordial saludo Ángel Valderas Puga y hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.